La llamada entró a las 2:47 de la mañana mientras yo estaba con el codo metido en un panel de control, tratando de arreglar un fallo en cascada que había paralizado equipos de fabricación de precisión valorados en $18 millones. Mi teléfono zumbó contra mi cadera. Lo ignoré. Luego zumbó una y otra vez. Me quité los guantes de trabajo y revisé la pantalla. Pierce Hoffman, mi supervisor directo en Titan Industrial Systems, llamaba desde Chicago a la 1:47 de la tarde, hora suya. Casi no contesto. Cuando estás gestionando una crisis de producción que cuesta $240.000 por hora en pérdida de producción, las llamadas de la corporación parecen menos urgentes que los indicadores de fallo parpadeantes que tienes delante. Pero contesté de todos modos, porque eso es a lo que te condicionan 28 años de ser un gestor de crisis fiable. Michey al habla. Jordan, soy Pierce. Necesito informarte de una decisión de la compañía. Con efecto inmediato, ya no requerimos tus servicios como ingeniero superior de sistemas de fabricación. Tu empleo queda terminado a partir de hoy. Mi nombre es Jordan Michey. Tengo 47 años y acabo de ser despedido mientras gestiono una crisis de fabricación que nadie más en mi compañía sabe resolver. Miré el panel de control frente a mí. El código de fallo 0x4a7c seguía parpadeando. El sensor de presión hidráulica 3 mostraba lecturas intermitentes. La línea de producción B estaba completamente fuera de servicio, junto con las líneas C y D, debido a protocolos de protección en cascada. Diana Foster, la directora de planta, estaba a 6 pies de distancia, mirándome con desesperada esperanza porque yo era literalmente la única persona que entendía el sistema lo suficientemente bien como para diagnosticar fallos tan complejos. Entiendo, dije, manteniendo mi voz nivelada. Informaré a la directora de planta que usted se encargará de los procedimientos de apagado para la crisis que estoy gestionando actualmente. Silencio. Fue lo suficientemente largo como para que pensara que la llamada se había cortado. ¿Qué crisis? El fallo de la línea de producción que me trajo a Ohio ayer. Las líneas B, C y D están fuera de servicio. El fallo está costando aproximadamente $720.000 por hora en pérdida de producción. Estoy en medio de diagnosticar un fallo en cascada del sistema de control hidráulico. Asumo que querrá enviar a alguien más para completar la resolución, ya que ya no trabajo para Titan. Más silencio. Podía oírlo respirar. Jordan, discutiremos esto después de que hayas resuelto la situación de Ohio. No creo que eso sea apropiado. Acaba de terminar mi empleo. No debería estar trabajando en proyectos de Titan si ya no soy un empleado de Titan. Informaré a Diana sobre lo que he diagnosticado hasta ahora y tomaré el próximo vuelo de regreso a Chicago. Oh, de hecho, no de regreso a Chicago, ya que dijo que no me molestara en volver a la oficina. Volaré directamente a casa, a Michigan. Espera, Jordan, déjame que te devuelva la llamada. Colgó antes de que pudiera responder. Antes de explicar lo que sucedió en las siguientes 48 horas, permítame establecer quién soy y por qué esa llamada telefónica fue el error más costoso que Pierce Hoffman haya cometido. La ironía es que yo soy quien entrenó a Pierce cuando se unió a Titan hace 8 años. El chico era inexperto, no sabía distinguir un PLC de un PC. Pasé meses enseñándole los fundamentos, cubriendo sus errores, asegurándome de que quedara bien ante la alta dirección. Ese es el tipo que acaba de despedirme. Mi esposa, Sara, llevaba 3 años diciéndome que debería montar mi propia empresa de consultoría. Estás cargando con toda esa compañía, me decía durante la cena mientras yo le describía otra crisis que había resuelto. Deberían pagarte el doble de lo que ganas. Siempre la ignoraba porque creía en la lealtad. Pensé que si seguía haciendo un buen trabajo, Titan se ocuparía de mí. Mira lo que yo sabía. Mi hijo, Ryan, de 24 años, trabaja como ingeniero subalterno en una empresa competidora. Había estado insistiéndome para que abandonara el barco y montáramos nuestro propio negocio. Papá, tienes más conocimiento en tu dedo meñique que la mayoría de los ingenieros en toda su carrera, me decía cada vez que íbamos de pesca. Yo me encogía de hombros. No se trata del dinero, hijo. Se trata de hacer bien el trabajo y de ser alguien con quien la gente pueda contar.
Me uní a Titan Industrial Systems en 1996 como ingeniero de fabricación especializado en sistemas de producción automatizados. Titan diseña y mantiene equipos de fabricación de alta precisión para las industrias aeroespacial, de dispositivos médicos y automotriz, donde las tolerancias del producto se miden en milésimas de pulgada y el tiempo de inactividad de la línea de producción cuesta cientos de miles de dólares por hora. Mi función era solucionar fallos complejos en los sistemas automatizados que Titan construía y mantenía para los clientes. Cuando una línea de producción colapsaba y el cliente no podía diagnosticar el problema, llamaban a Titan. Titan me enviaba a mí. Durante 28 años, respondí a 420 crisis de fabricación de emergencia en 18 estados. Diagnostiqué fallos en el control hidráulico, errores en cascada del sistema neumático, errores de programación del PLC, deriva de la calibración del sensor, degradación de la tolerancia mecánica y docenas de otros modos de fallo que podían detener equipos de producción multimillonarios. Lo más importante es que desarrollé un profundo conocimiento institucional sobre los sistemas específicos que Titan había diseñado e instalado. Cada cliente tenía requisitos únicos. Cada instalación tenía modificaciones personalizadas. Cada sistema tenía peculiaridades y casos límite que existían solo en mi comprensión, basada en la experiencia, de cómo se comportaban esos sistemas bajo estrés. Ese conocimiento era lo que me hacía valioso. Ese conocimiento era también lo que Pierce Hoffman acababa de eliminar de la experiencia disponible de Titan en el peor momento posible. La crisis de Ohio había comenzado 31 horas antes. Precision Components Manufacturing, uno de los clientes más grandes de Titan, había llamado a nuestra línea directa de emergencia a las 7 de la tarde, hora de Chicago, informando que 3 de sus líneas de producción se habían detenido simultáneamente. PCM fabricaba componentes aeroespaciales avanzados para aviones comerciales. Una sola línea de producción producía aproximadamente $240.000 en piezas por hora cuando funcionaba a capacidad normal. 3 líneas fuera de servicio significaban que estaban perdiendo $720.000 por hora en producción. Cada hora que esas líneas permanecían caídas eran casi $750.000 saliendo por la puerta. Pasé 4 horas en una videollamada con el equipo de mantenimiento de PCM, guiándolos a través de procedimientos de diagnóstico y revisando los registros del sistema. Para las 11 de la noche, determiné que esto no era algo que pudiera resolverse de forma remota. El patrón de fallo sugería un problema fundamental con el sistema de control hidráulico que gestionaba el posicionamiento de precisión para las 3 líneas afectadas. Reservé un vuelo a Columbus, con salida el martes por la mañana a las 6 de la mañana. Llamé a Sara para avisarle que estaría fuera unos días. ¿Otra crisis?, preguntó, y pude escuchar esa mezcla familiar de orgullo y frustración en su voz. Orgullo porque sabía que yo era una de las pocas personas que podía manejar estas situaciones, frustración porque significaba otra semana interrumpida. Una grande esta vez, le dije. ¿Cuánto dinero? Alrededor de $720.000 la hora. Ella silbó. Y Titan te envía solo a ti para arreglarlo. ¿A quién más enviarían? Pierce no sabe de hidráulica ni de neumática, y Ryan Walsh está atrapado en Alemania por otras 2 semanas. Tal vez es hora de que empieces a cobrar lo que realmente vales, dijo en voz baja. No era la primera vez que hacía ese comentario, pero resultaría ser profético. Llegué a las 8:30 de la mañana, hora local, y conduje directamente a la instalación de fabricación de PCM. Diana Foster, la directora de planta de PCM, me recibió en la entrada de la instalación. Parecía que no había dormido en 2 días. Señor Michei, gracias por venir. Llevamos 31 horas fuera de servicio. Nuestro programa de producción está catastróficamente retrasado. La corporación pregunta por qué no podemos arreglar esto nosotros mismos. Porque este patrón de fallo es inusual. Necesito examinar los controladores hidráulicos directamente. Ella me condujo a la nave de producción. 3 enormes líneas de ensamblaje automatizadas, cada una de aproximadamente 120 pies de largo, llenas de sistemas de posicionamiento robótico, cámaras de precisión, herramientas de mecanizado microscópico y los actuadores hidráulicos que movían todo con una precisión de milésimas de pulgada. Todo en silencio, todo fuera de servicio, todo costándole a PCM $240.000 por hora por línea. El silencio era espeluznante.
Estas líneas normalmente zumbaban con actividad 24/7. Cientos de brazos robóticos moviéndose en precisión sincronizada, cámaras destellando mientras inspeccionaban componentes, cintas transportadoras llevando piezas a través de docenas de etapas de fabricación. Ahora todo estaba completamente inmóvil, excepto por las luces rojas de fallo parpadeantes que proyectaban un brillo ominoso a lo largo de la fábrica. Pasé las siguientes 8 horas examinando el sistema de control hidráulico, revisando los registros de fallos, probando las lecturas de los sensores y rastreando el patrón de fallo en cascada. Esto era trabajo de detective, realmente, seguir pistas a través de capas de sistemas interconectados, buscando la única cosa pequeña que había desencadenado que todo lo demás fallara. Para las 6 de la tarde, había aislado la causa raíz, un error de software en el algoritmo de compensación de presión que gestionaba la variación de presión hidráulica a través de los cambios de temperatura. Era elegante en su simplicidad y devastador en su impacto. Esto es lo que sucedió. La instalación de PCM había experimentado fluctuaciones de temperatura inusuales durante la semana pasada, con temperaturas exteriores que oscilaban entre 28 y 58 grados debido a una ola de frío fuera de temporada seguida de un frente cálido. El sistema de control hidráulico fue diseñado para compensar automáticamente los cambios de presión relacionados con la temperatura. Cuando hace frío, el fluido hidráulico se vuelve más espeso y requiere más presión para mantener los mismos caudales. Cuando hace calor, sucede lo contrario. Pero el algoritmo de compensación tenía un error sutil que acumulaba errores de redondeo a lo largo de múltiples ciclos de temperatura. Cada vez que la temperatura cambiaba significativamente, el algoritmo hacía un pequeño ajuste y redondeaba el resultado para ajustarse a las limitaciones numéricas del sistema. Durante 9 días de fluctuaciones de temperatura, esos pequeños errores de redondeo se habían acumulado como interés compuesto. Después de 9 días, los errores acumulados habían empujado la presión hidráulica fuera de la tolerancia aceptable. El sistema de la línea B detectó esta desviación y activó los protocolos de apagado de emergencia. Las líneas C y D estaban conectadas al mismo colector de suministro hidráulico y se apagaron automáticamente como medida de seguridad cuando se detectaron anomalías de presión. El error estaba en el código personalizado que Titan había escrito específicamente para la instalación de PCM hacía 6 años. Ese código no existía en ningún otro lugar del mundo. Yo había sido parte del equipo original que lo diseñó e implementó, trabajando junto a otros 2 ingenieros superiores que desde entonces habían dejado Titan. Yo era literalmente una de 2 personas en el mundo entero que entendía cómo funcionaba este sistema en particular. Arreglarlo requería varios pasos: modificar el algoritmo de compensación de presión para restablecer periódicamente los errores acumulados, actualizar el firmware del PLC en las 3 líneas de producción, recalibrar los sensores hidráulicos para tener en cuenta el algoritmo modificado y luego realizar una secuencia de reinicio controlada que verificara que todo funcionaba correctamente antes de restaurar la producción completa. Estimé de 14 a 18 horas de trabajo. Complejo, pero directo si se entendía la arquitectura del sistema. Comencé a las 7:30 de la tarde del martes, trabajando en modificaciones detalladas del código en mi portátil mientras Diana y su equipo de mantenimiento ayudaban con los aspectos físicos de la reparación. Para la 1:30 de la mañana del miércoles, había completado las modificaciones del algoritmo y estaba comenzando el proceso de actualización del firmware. Las actualizaciones tenían que hacerse secuencialmente, primero la línea B, luego la C, luego la D, porque todas compartían ciertos parámetros de control que no podían actualizarse simultáneamente sin riesgo de conflictos en el sistema. Estaba a mitad de la subida del firmware actualizado al controlador PLC primario de la línea B cuando sonó mi teléfono. 2:47 de la mañana. El nombre de Pierce Hoffman en la pantalla. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Nunca nada bueno sale de las llamadas corporativas a las 2:47 de la mañana. Pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar, y después de 28 años de ser el tipo que siempre contesta cuando hay una crisis, descolgué. Fue entonces cuando Pierce me dio la noticia que lo cambiaría todo. Después de que Pierce colgara, Diana se acercó cautelosamente. Había estado observando desde el otro lado de la sala de control y se dio cuenta de que algo andaba mal. «Señor Michey, ¿está todo bien?» Parece preocupado. Acabo de ser despedido por mi empleador mientras estaba en medio de arreglar sus líneas de producción. Su expresión pasó de preocupada a horrorizada. ¿Despedido?
Pero usted es la única persona que entiende nuestro sistema. ¿Qué pasa con nuestras líneas? Esa es una excelente pregunta. Titán tendrá que enviar a alguien más para completar el trabajo. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Ryan Walsh es nuestro único otro ingeniero con la experiencia para manejar este tipo de fallo, y está comprometido en el extranjero por las próximas 2 semanas como mínimo. La cara de Diana se puso blanca. No podemos esperar 2 semanas. Cada día fuera de servicio nos cuesta $17.30 millones en pérdida de producción. 2 semanas serían más de $240 millones en pérdidas. Hice los cálculos en mi cabeza, 3 líneas a $720.000 por hora, 24 horas al día, 14 días. Ella tenía razón. $241.92 millones para ser exactos. Entonces le sugiero que se ponga en contacto con la corporación Titán y explique la urgencia. A las 3:15 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Walter Richmond, director de operaciones de Titán. Walter había estado en la compañía durante 25 años y entendía exactamente cuán crítico era mi papel en la gestión de crisis de clientes. Había trabajado con él en docenas de emergencias a lo largo de los años, y él sabía de lo que yo era capaz. Jordan, acabo de colgar con Pierce. Ha habido un malentendido sobre tu estado laboral. Necesitamos que completes el encargo de PCM antes de que discutamos cualquier asunto de personal. Walter, Pierce fue muy claro. Dijo que mi empleo estaba terminado con efecto inmediato y que no debería molestarme en volver a la oficina. Eso no es un malentendido. Eso es terminación. Entiendo que esto es confuso, pero centrémonos primero en resolver la crisis de PCM. Podemos abordar tu situación laboral después de que hayas restaurado sus líneas de producción. No creo que eso sea apropiado. Si estoy despedido, no debería estar trabajando en proyectos de Titán. Si no estoy despedido, entonces Pierce necesita devolverme la llamada y aclarar que cometió un error. Esta es una situación de cliente crítica, Jordan. PCM es una de nuestras cuentas más grandes. Están perdiendo cientos de miles de dólares por hora. Necesitamos que completes el trabajo de reparación. Entonces primero necesitas aclarar mi estado laboral. ¿Soy un empleado de Titán o no? Hubo una larga pausa. Podía oír a Walter pensando en las implicaciones, probablemente haciendo los mismos cálculos que yo. Si decía que yo seguía empleado, estaría contradiciendo la terminación de Pierce y creando problemas políticos internos. Si decía que yo estaba despedido, estaría admitiendo que Titán acababa de eliminar su capacidad de respuesta a crisis en medio de su emergencia más costosa. Jordan, permíteme que ponga a Pierce en la conferencia para que podamos resolver esto juntos. Preferiría que no. Pierce fue claro acerca de su decisión. Estoy respetando esa decisión al dejar de trabajar en proyectos de Titán. Si PCM necesita ayuda, deberían contactar con la línea de respuesta a emergencias de Titán y solicitar otro ingeniero. No hay otro ingeniero disponible que entienda el sistema de PCM. Esa es una situación desafortunada, pero ya no es mi problema, ya que no soy un empleado de Titán. Terminé la llamada y miré a Diana, que estaba cerca, habiendo escuchado mi parte de la conversación. ¿Qué debemos hacer, señor Mitchell? Debe ponerse en contacto con Titán y solicitar apoyo de ingeniería de emergencia. Explique la urgencia de la situación. Priorizarán enviar a alguien aquí lo más rápido posible. Pero usted está aquí ahora. Usted entiende nuestro sistema. Estaba en medio de arreglarlo. ¿No puede simplemente completar el trabajo? Fui despedido hace 37 minutos. No puedo continuar éticamente trabajando en un proyecto para una compañía que acaba de terminar mi empleo. Diana parecía desesperada. ¿Y si lo contratamos directamente? No a través de Titán, sino como consultor independiente trabajando para PCM. Lo pensé cuidadosamente. La voz de Sara resonó en mi cabeza: monta tu propia empresa de consultoría. Las palabras de Ryan: ¿por qué se lo regalas a gente que no lo aprecia? Por primera vez en 28 años, esas voces empezaban a tener sentido. Eso crearía complicaciones contractuales. PCM tiene un acuerdo de mantenimiento con Titán.
Ese acuerdo probablemente tiene disposiciones de exclusividad que le impiden contratar ingenieros externos para trabajar en sistemas diseñados por Titán. Revisaré nuestro contrato. Sacó su teléfono y llamó al asesor legal de PCM. Tuvo una rápida conversación sobre las disposiciones de reparación de emergencia y el apoyo de ingeniería de terceros. Colgó y me miró con cauto optimismo. Nuestro equipo legal dice que el acuerdo de mantenimiento tiene disposiciones de exclusividad para el mantenimiento rutinario, pero las reparaciones de emergencia pueden ser realizadas por cualquier ingeniero cualificado si Titán no puede proporcionar apoyo oportuno. Están definiendo apoyo oportuno como dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud. ¿Ha solicitado PCM formalmente apoyo de emergencia a Titán? Lo haré ahora mismo. Envió un correo electrónico al equipo de respuesta a emergencias de Titán, con copia para mí, solicitando formalmente apoyo de ingeniería inmediato para el fallo de la línea de producción y señalando que su ingeniero anterior ya no estaba disponible para completar el trabajo de reparación. Lo marcó como urgente y solicitó una respuesta en un plazo de 4 horas. A las 7:47 de la mañana, recibimos una respuesta del coordinador de emergencias de Titán, acusamos recibo de su solicitud de apoyo de ingeniería de emergencia. Nuestros ingenieros superiores de sistemas de fabricación están actualmente comprometidos con otras emergencias de clientes. Estamos trabajando para identificar recursos disponibles y proporcionaremos un plazo de respuesta estimado dentro de 24 horas. 24 horas. Eso significaba que PCM estaría fuera de servicio durante al menos otro día completo, probablemente más. A $720.000 por hora, eso era un mínimo de otros $17,30 millones en pérdida de producción. Diana me mostró el correo electrónico. ¿Qué significa esto? Significa que Titán no tiene a nadie disponible para enviar. Ryan Walsh está en Alemania gestionando otra crisis, y aparentemente nadie más en Titán tiene la experiencia para manejar este tipo de fallo. Así que esperamos. A menos que quiera ejercer su disposición contractual y contratar a un consultor independiente. ¿Está usted disponible como consultor independiente? La pregunta flotó en el aire por un momento. Este era el punto de decisión. Después de 28 años de lealtad a Titán, después de entrenar a Pierce y verlo ascender en la escala corporativa, después de todas esas llamadas nocturnas y vuelos de emergencia y fines de semana pasados en instalaciones industriales por todo el país. Este era el momento en que tenía que elegir. Podría esperar a que Titán resolviera sus problemas de personal y probablemente recuperar mi trabajo con alguna explicación para salvar las apariencias. O podría dar el salto que Sarah y Ryan me habían estado animando a dar durante años. Podría estarlo. ¿Cuál sería su tarifa de consultoría? Las tarifas de consultoría independiente para la respuesta a crisis de fabricación de emergencia suelen oscilar entre $400 y $800 por hora, dependiendo del nivel de experiencia y la urgencia. Yo estaba en la cima de la escala de experiencia, esto era definitivamente urgente y, francamente, me sentía un poco vengativo por toda la situación. $800 por hora para respuesta a crisis de emergencia, un compromiso mínimo de 20 horas para garantizar la resolución completa y la validación del sistema. Eso es un total de $16.000, con condiciones de pago de 50% de depósito antes de reanudar el trabajo, el 50% restante al restaurar con éxito la línea de producción. Diana no dudó. ¿Hecho? Haré que nuestro director financiero procese el depósito inmediatamente. A las 9:30 de la mañana del miércoles, $8.000 se liquidaron en mi cuenta corriente personal. A las 9:45 de la mañana, reanudé el trabajo en el sistema de control hidráulico de PCM, pero ahora como consultor independiente cobrando más por hora de lo que había estado ganando por semana en Titán. El trabajo fue sin problemas. Para las 11 de la noche del miércoles, había completado las actualizaciones del firmware y estaba comenzando el proceso de recalibración del sensor. Para las 3 de la mañana del jueves, estaba realizando la secuencia de reinicio controlado para la línea B. A las 6 de la mañana, la línea B estaba funcionando a plena capacidad de producción sin fallos. A las 9 de la mañana, la línea C estaba operativa. A la 1 de la tarde, la línea D fue restaurada y funcionaba normalmente. Tiempo total de inactividad, 62 horas. Pérdida total de producción, $44,60 millones.
Pero las líneas estaban funcionando de nuevo, y la solución que había implementado evitaría la recurrencia del error de compensación de temperatura. Diana observaba los monitores de producción con visible alivio mientras los componentes comenzaban a moverse de nuevo a través del proceso de ensamblaje. El silencio que había dominado la fábrica durante 62 horas fue reemplazado por el familiar zumbido de la maquinaria. Los sonidos rítmicos de los brazos robóticos moviéndose con precisión y el suave susurro de las cintas transportadoras que llevaban piezas a través de sus etapas de fabricación. Señor Michei, no puedo agradecerle lo suficiente. Nos salvó de un desastre que habría sido catastróficamente peor si hubiéramos esperado a que Titán enviara a otro ingeniero. De nada. Prepararé un informe técnico que documente la causa del fallo y los procedimientos de reparación. Debería compartirlo con Titán para que puedan actualizar la documentación de sus sistemas y evitar que esto les suceda a otros clientes. ¿Estará disponible si tenemos preguntas durante el periodo de seguimiento? Sí, mi acuerdo de consultoría incluye 30 días de soporte de seguimiento para cualquier problema relacionado con esta reparación. Conduje de vuelta a mi hotel, agotado pero extrañamente lleno de energía. Por primera vez en años, sentí que me pagaban lo que realmente valía. Más que eso, me sentí respetado. Diana y su equipo me habían tratado como el experto que era, no solo como otro empleado de la compañía siguiendo protocolos corporativos. A las 11:47 de la noche del jueves, recibí una llamada de Walter Richmond. Estaba haciendo las maletas para el vuelo a casa, todavía procesando todo lo que había sucedido. Jordan, entiendo que completaste el trabajo de reparación de PCM como consultor independiente. Necesitamos discutir tu estado laboral. La decisión de Pierce de despedirte fue prematura y mal programada. Nos gustaría ofrecerte la reincorporación con pago retroactivo completo y beneficios. Aprecio eso, pero lo rechazo. Ahora estoy operando como consultor independiente y, francamente, está funcionando mejor de lo que esperaba. ¿Qué significa eso para Titán? Eres nuestro ingeniero de respuesta a crisis más experimentado. No podemos permitirnos perder tu experiencia. Significa que Titán tendrá que desarrollar otros ingenieros con experiencia similar o aceptar que su capacidad de respuesta a crisis se reduce significativamente. Eso no es aceptable. Tenemos emergencias de clientes en curso que requieren tu conocimiento específico. Entonces Titán debería haber considerado eso antes de despedirme mientras yo estaba literalmente en medio de la gestión de una de esas emergencias. Jordan, entiendo que estás molesto por cómo manejó Pierce la situación. No estoy molesto, Walter. Simplemente estoy tomando decisiones comerciales racionales basadas en nueva información. Pierce demostró que Titán no valora mis contribuciones lo suficiente como para evitar despedirme durante una crisis. He aprendido de esa demostración. Ahora estoy valorando mis contribuciones apropiadamente al cobrar las tarifas del mercado como consultor independiente. ¿Qué se necesitaría para que regresaras a Titán? No estoy interesado en volver, pero estoy dispuesto a discutir acuerdos de consultoría limitados para emergencias específicas donde mi experiencia sea genuinamente necesaria. Titán puede retenerme como consultor de crisis de emergencia. $1.200 por hora por trabajo activo de crisis, $5.000 de retención mensual por disponibilidad y consulta, contrato de 6 meses renovable a mi discreción. Trabajo de forma remota a menos que el viaje sea absolutamente necesario, y el tiempo de viaje se factura a la tarifa de crisis activa. Mi salario anterior como ingeniero superior de sistemas de fabricación había sido de $145.000 anuales. Ahora estaba proponiendo un acuerdo de consultoría que le costaría a Titán aproximadamente $60.000 anualmente solo por la retención, más potencialmente cientos de miles más si realmente me necesitaban para la respuesta a crisis. Eso es significativamente más costoso que tu compensación anterior. Eso es correcto, pero es menos costoso que lo que sucedió en PCM cuando no me tenían disponible. Perdieron $44.60 millones durante 62 horas de inactividad. Habrían perdido más de $240 millones si hubieran esperado 2 semanas a que Ryan Walsh estuviera disponible. Mi tarifa de consultoría es costosa. Mi ausencia es más costosa. Durante las siguientes 6 semanas, recibí 11 llamadas de emergencia de antiguos clientes de Titán que experimentaban crisis de fabricación. Cada llamada seguía el mismo patrón: fallo crítico de la línea de producción, Titán no podía enviar un ingeniero lo suficientemente rápido,
¿podría ayudar como consultor independiente? Ayudé a los 11 clientes. Ingresos totales por consultoría, $156.000 por 6 semanas de trabajo. Eso era más que mi salario anual completo en Titan, ganado en un mes y medio. La noticia se difunde rápido en la industria de fabricación de precisión. Para mayo, estaba recibiendo llamadas de compañías que nunca habían trabajado con Titan, preguntando si estaba disponible para la respuesta a crisis de emergencia y la consultoría continua de optimización de sistemas. Cuando le conté a Ryan sobre mi cambio de carrera, su reacción fue inmediata: papá, quiero entrar. Convirtamos esto en un negocio familiar. En junio, Ryan renunció y se unió a mí. Miche y Asociados, Ingeniería de Respuesta a Crisis. Padre e hijo, 52 años de experiencia combinada, disponibles 24/7 para emergencias de fabricación. Sara sugirió el nombre y nos ayudó a establecer la estructura del negocio. Siempre supe que ustedes dos terminarían trabajando juntos, dijo. Para julio, teníamos 6 contratos de consultoría a largo plazo con compañías de fabricación que querían acceso garantizado a nuestra experiencia cuando la necesitaran. Ingresos combinados de retención mensual, $42.000, aproximadamente $504.000 anualmente, más tarifas de proyecto adicionales que a menudo duplicaban esa cantidad. En agosto, Titan me ofreció formalmente el acuerdo de consultoría que le había propuesto a Walter. Acepté porque eran ingresos garantizados y, a pesar de todo, Titan seguía representando una de las fuentes más fiables de trabajo de emergencia en la industria. Pierce Hoffman duró hasta septiembre. La Junta lo despidió después de que calcularon que su decisión de despedirme durante la crisis de PCM le había costado a Titan aproximadamente $1.80 millones en pérdidas medibles. El desglose fue condenatorio. PCM había reducido su contrato de mantenimiento anual con Titan en $450.000, citando preocupaciones sobre la capacidad de respuesta y la fiabilidad. Otros 4 clientes importantes habían reducido de manera similar sus contratos después de escuchar sobre la situación de PCM y la incapacidad de Titan para proporcionar apoyo adecuado en caso de crisis. Titan había pagado tarifas premium para que Ryan Walsh regresara de Alemania y lo reasignaron para cubrir emergencias domésticas que yo habría manejado, incurriendo en aproximadamente $125.000 en costos de viaje urgente, horas extras y disrupción de proyectos. Y ahora me estaban pagando $60.000 anualmente en tarifas de retención, más tarifas de crisis que eran casi el doble de mi equivalente por hora anterior. Todo porque Pierce había decidido despedirme a las 2:47 de la mañana mientras yo estaba literalmente arreglando una crisis de $720.000 por hora. Cuando Walter llamó para informarme sobre la terminación de Pierce, no sentí satisfacción. Solo una sensación de justicia profesional. Eso espero, Walter. Por su bien y por el bien de sus clientes. Para finales de 2024, Miche y Asociados estaba gestionando 22 relaciones de consultoría a largo plazo con fabricantes en el Medio Oeste, el Sur y la Costa Oeste. Los ingresos anuales se acercaban a $850.000. Yo estaba trabajando aproximadamente el 60% de las horas que había trabajado en Titan mientras ganaba casi 6 veces mi salario anterior. Más importante aún, Ryan y yo estábamos construyendo algo juntos. Cada llamada de emergencia era una oportunidad para que él aprendiera, y cada resolución exitosa era una validación de que habíamos tomado la decisión correcta. El empleado más peligroso de despedir no es el que se queja del salario o amenaza con renunciar. Es el que está literalmente en medio de la resolución de una crisis que nadie más sabe resolver cuando decides que es prescindible. Pierce quería reducir la plantilla y eliminar lo que él veía como un ingeniero superior costoso. Consiguió exactamente lo que quería. La plantilla se redujo y la partida salarial desapareció de su presupuesto. Lo que no anticipó fue que mi salario era en realidad un seguro contra el costo de las crisis de fabricación. Él estaba pagando $145.000 anualmente para prevenir pérdidas multimillonarias. Cuando eliminó ese seguro, descubrió inmediatamente por qué existía. A veces la mejor venganza no es demostrar que la gente está equivocada. Es dejar que experimenten el costo total de tener razón sobre lo que querían. Tu experiencia no es solo lo que sabes, es lo que sucede cuando no estás allí para usarla. El valor real del conocimiento especializado se vuelve visible solo en su ausencia, cuando las crisis se desarrollan y nadie más puede intervenir para prevenir la catástrofe.
La lealtad es un contrato que ambas partes deben honrar. Las compañías que tratan a los profesionales experimentados como centros de costo desechables en lugar de como activos estratégicos siempre pagarán más para reemplazar lo que destruyeron de lo que jamás ahorraron al eliminarlo.